primera ponencia de la mañana. Por favor, queremos invitar al escenario a Ismael Aznar, socio responsable de Medio Ambiente y Clima de PricewaterhouseCoopers Tax and Legal. Bien, muy buenos días a todos, muy buenos días. Un placer estar aquí invitados por Grupo Mercados, compartiendo algunas reflexiones en torno a la regulación en materia de sostenibilidad, que efectivamente es abundante, es compleja. Y bueno, cuando hablamos con nuestros clientes lo percibimos, ¿no? Vemos la preocupación que hay a la hora de enfrentarse a esa regulación y ser capaces de navegarla de alguna manera de modo eficiente, siempre preocupados por el cumplimiento, pero también yendo un poquito más allá, viendo cuál puede ser el impacto que puede tener en las estrategias a largo plazo de las empresas. Y es cierto que hoy diría que estamos en un momento, en cuanto a regulación ambiental, de cierta incertidumbre o de cierta confusión. Y voy a tratar de explicarlo, ¿no? Empezando por comentar de dónde venimos y dónde estamos ahora. Hemos vivido unos años de numerosa normativa ambiental, ¿no? Se ha llegado a hablar de un tsunami regulatorio, una regulación ambiental amplia, abarcando distintos ámbitos, compleja, interrelacionada. Que bueno, dimanaba fundamentalmente, yo aquí evidentemente trabajo con normativa ambiental, con la regulación ambiental en España, pero somos muy conscientes de que en buena medida procede de la Unión Europea, ¿no? Y hemos vivido unos años, bajo la primera Comisión von der Leyen, lo que se ha dado en llamar el EU Green Deal, el Pacto Verde Europeo, que era realmente el programa de gobierno de la primera Comisión von der Leyen, que ha puesto el foco fundamentalmente en la regulación ambiental. Ha considerado que era necesario dar un salto en materia de transición ecológica, de transición hacia una economía descarbonizada, por razones ambientales, pero también por razones económicas, ¿no? Ese era el punto de partida de la Comisión von der Leyen, con la vista puesta en alcanzar un doble objetivo en materia de descarbonización, un objetivo a medio o corto plazo 2030, de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero en un 55% respecto de los niveles de 1990, y un objetivo más a largo plazo, a 2050, de neutralidad climática. Y para alcanzar esos objetivos, como digo, bueno, surge una serie de paquetes normativos en distintas áreas de la sostenibilidad. Por supuesto, en materia de cambio climático. Y ahí se revisa todo el régimen de comercio de derechos de emisión, que es una herramienta fundamental dentro de las políticas ambientales de la Unión Europea, haciéndolo más exigente, reduciendo los derechos de emisión que se ponen en el mercado, incluyendo nuevos sectores como el sector marítimo, lanzando lo que se llama un ETS2, un régimen de comercio de derechos de emisión específico para el sector transporte y residencial, institucional, edificación, en última instancia, introduciendo precio de carbono también a las importaciones a través del CBAM, del mecanismo de ajuste en frontera por carbono, y todo eso acompañado también con medidas para incentivar el despliegue de energías renovables, revisión de la Directiva de Energías Renovables, normativa en materia de eficiencia energética, toda una serie de medidas orientadas a hacer frente a uno de los grandes retos a los que se enfrenta la humanidad, que es el cambio climático, ¿no? Con ese objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Pero la Comisión, la Unión Europea, no se detiene ahí, lanza normas también en materia de economía circular, por ejemplo. En este caso, bajo la primera Comisión von der Leyen, muy centradas en algunos flujos específicos de residuos que preocupaban especialmente. Por citar un par de ejemplos, el residuo textil, ¿no? Se revisa la Directiva Marco de Residuos para hacer frente al reto del residuo textil, que es un flujo muy relevante por volumen, por el crecimiento que está teniendo. O, por ejemplo, el nuevo reglamento de baterías, ¿no? que trata de abordar un flujo de residuos muy singular, baterías, acumuladores de energía, con la vista puesta en recuperar determinados materiales que son críticos, que son estratégicos, para hacer posible también la transición hacia un modelo más descarbonizado, ¿no? No solamente se trata de regular los residuos, sino también el propio producto en términos de mayores cuotas de sostenibilidad. Se avanza también en materia de naturaleza, con la Ley de Restauración de la Naturaleza, con el reglamento de deforestación. Y se dan unos pasos muy importantes en un tema que está muy presente en las empresas de manera muy transversal, como es el reporting en materia de sostenibilidad, ¿no? La información, las obligaciones de información de las empresas en materia de sostenibilidad con la directiva CSR, de la Corporate Sustainability Reporting Directive,
Y también se aborda los impactos que tienen las empresas en su cadena de valor a través de la Directiva de Diligencia Debida en materia de sostenibilidad. Estas son solamente algunas de las normas que surgen del Green Deal, ¿no? Pero vemos que se trata de abordar la sostenibilidad con un abanico de normativa muy amplio que abarca distintos aspectos y, como digo, además con elevados niveles de ambición. Hemos pasado de ese escenario que veíamos en la primera etapa de von der Leyen a la segunda Comisión von der Leyen después de las últimas elecciones al Parlamento Europeo, el momento en el que estamos ahora. Que si al principio de la primera Comisión von der Leyen salió el European Green Deal como programa de gobierno plasmado en una comunicación, ¿no?, que indicaba por dónde iba a ir la regulación, el punto de partida, el pistoletazo de salida de la segunda Comisión von der Leyen fue otra comunicación que es la brújula de la competitividad, ¿no?, el Competitiveness Compass, que aprobó la Comisión al principio de su mandato y que en principio da unas señales de hacia dónde iba a avanzar. Aquí la Comisión von der Leyen dice, bueno, tenemos que poner el foco en la competitividad de las empresas, en la reindustrialización, sin abandonar nuestros compromisos ambientales. Los compromisos ambientales siguen siendo fundamentales. Hasta aquí, de alguna manera, diríamos, bueno, pues hay como cierta continuidad quizá con algún matiz, con alguna pequeña diferencia por ese foco específico más en la competitividad, en la reindustrialización, que de alguna manera ya se había ido anticipando en los últimos años de la primera Comisión von der Leyen. Hay normativa de la etapa final, como la Net Zero Industry Act, que bueno, hay que tener en cuenta que en ese periodo pues tenemos la crisis del COVID, la guerra de Ucrania, que ponen de relieve la necesidad de que Europa se reindustrialice, gane en autonomía estratégica y gane en competitividad. Eso ya ocurre en la etapa anterior y empieza a haber normativa que, sin dejar de poner el foco en la sostenibilidad, introduce también ese ángulo, ¿no? Pero ahora eso pasa a ser protagonista, ¿no? El impulso a la competitividad con el Competitiveness Compass pasa a ser protagonista y como digo, la Comisión apuesta por mantener objetivos ambientales, pero hacer ese esfuerzo especial en materia de competitividad y de reindustrialización. Y asociado a eso habla de llevar a cabo una simplificación de la normativa, mencionando específicamente la normativa ambiental. Hay que reducir las cargas administrativas que soportan las empresas. Esa es una de las grandes preocupaciones. Hasta aquí, como digo, bueno, pues es, digamos, una pequeña corrección del rumbo, si queréis, con algún matiz respecto del enfoque anterior, pero manteniendo a priori los objetivos ambientales. Pero a partir de ahí empieza a plantearse distintos paquetes de normativa que, desde mi punto de vista, y quizás el mensaje que quiero trasladar hoy, dan unos mensajes un tanto confusos, un tanto mezclados. Por un lado, es cierto que hay un mantenimiento de la ambición ambiental, ¿no? Vemos, por ejemplo, cómo la Comisión aprueba su propuesta normativa para introducir un objetivo de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en 2040 del 90%. Es un objetivo realmente muy, muy ambicioso. La Unión Europea ya había aprobado un objetivo a 2030, 55%, y un objetivo a 2050 de neutralidad climática. Pero faltaba un objetivo intermedio, el de 2040, y la Comisión pone sobre la mesa un objetivo de reducción de emisiones del 90%, con algunas flexibilidades frente a cómo se alcanzaban los objetivos en el horizonte 2030. La posibilidad de utilizar créditos de carbono bajo el Acuerdo de París. Bueno, aquí hay conexiones también con la política de cambio climático a nivel internacional, pero con un objetivo realmente muy ambicioso. Otro ámbito donde parece claro que la Comisión quiere avanzar, lo considera estratégico y combina perfectamente esa voluntad de aunar ambición ambiental con competitividad y con independencia respecto de proveedores exteriores, respecto de terceros países, es el ámbito de la economía circular. Como hemos comentado antes, ya había planteado algunas normas bajo el primer paquete, digamos, bajo la primera etapa von der Leyen. Y, por ejemplo, como mencionaba antes, el reglamento de baterías tenía en su ADN esa vocación, ¿no?, de recuperar determinados materiales que eran críticos para la transición ecológica. En esta segunda etapa, la Comisión anticipa ya en el Competitiveness Compass su voluntad de aprobar una ley de economía circular. Una ley de economía circular cuyo contenido está por definir. Por tanto, es un poco aventurado todavía decir si va a ser una norma ambiciosa, que vaya en el camino de mayor ambición ambiental o no, pero sí que anuncia que quiere profundizar en un mercado interior, ¿no? Y eso me parece muy interesante, de subproductos o de materiales
reciclados, que realmente es algo que hace falta, ¿no? Hoy tenemos un mercado interior para productos, para mercancías, es digamos, el pilar central de la propia Unión Europea, pero cuando hablamos de subproductos, de residuos que pierden la condición de residuo, de materia prima secundaria, bueno, cada Estado lo gestiona independientemente con arreglo a sus regulaciones, y lo que en un país se considera fin de condición de residuo o se considera subproducto, pues a lo mejor no se considera en otro país. Hay dificultades para que haya un verdadero mercado interior, y luego hace falta también probablemente otros incentivos, ¿no?, para impulsar la economía circular. Por tanto, señales en el sentido de avanzar hacia, continuar avanzando, ¿no?, en materia de transición ecológica. Pero por otro lado, como digo, hay otras señales que son más confusas. Probablemente la más significativa ha sido la revisión de la Directiva de Reporting en materia de sostenibilidad y la Directiva de Diligencia Debida con el paquete Omnibus. ¿Por qué? Porque bueno, lo que podía haber sido, como anticipaba de alguna manera el Competitiveness Compass, un esfuerzo de simplificar la regulación, que efectivamente pues, era muy exigente en cuanto a la cantidad de información que había que reportar, y posiblemente se hubiera beneficiado el marco de la CSRD de una simplificación en ese sentido, bueno, que de hecho está ocurriendo, ¿no?, de reducir el número de puntos de reporting. Se lleva más allá y se decide dejar fuera del ámbito de aplicación a gran número de empresas. Con los últimos acuerdos en el Consejo y en el Parlamento Europeo, probablemente solamente va a afectar a las empresas de más de 1.000 empleados y 450 millones de euros de volumen de negocio, que es hoy en día en España, como bien sabéis, que os dedicáis a esto, el estado de información no financiera lo presentan las empresas de más de 250 empleados, ¿no?, con 40 millones de cifra de negocio. Por tanto, no es ya reducir el ámbito de aplicación respecto de lo que preveía la CSRD, sino respecto de lo que preveía la normativa de 2014 a nivel europeo, 2018 en España. Y esto da una señal muy negativa y muy confusa. Las empresas, como digo, esto es una obligación muy transversal. Yo he trabajado muchos años en la administración y realmente nunca había prestado mucha atención a los temas de reporting de sostenibilidad, ¿no? Lo veía como esto es la responsabilidad social corporativa, estas cosas que cuentan las empresas, ¿no?, de lo que están haciendo y ponerlo en bonito y tal. Pero es verdad que con la CSRD se dio un salto importante y pasó a considerarse un aspecto crítico en muchas empresas, y como digo, con carácter transversal, porque luego evidentemente cada sector tiene sus retos, sus preocupaciones. Lo hemos visto hablando de la movilidad, ¿no? Normativa que les impacta más directamente. Como digo, cada sector, cada empresa y al final cada producto muchas veces tiene su propia normativa que le impacta directamente. Pero la CSRD era muy, muy transversal, y eso había conseguido que las empresas se embarcaran en una reflexión sobre la sostenibilidad. Habían incorporado muchas veces directores de sostenibilidad, creado departamentos de sostenibilidad, reforzado los equipos simplemente para hacer frente al reto del reporting, pero eso había abierto una discusión dentro de las empresas, ¿no?, una reflexión, y eso es lo que está en peligro ahora desde mi punto de vista. No es tanto que se reporte más o que se reporte menos, al final lo veíamos también en la ponencia anterior, en la mesa redonda anterior, desde el sector financiero, pues también se está demandando a las empresas. Hay empresas que a lo mejor van a quedar fuera de la CSRD, pero van a tener que seguir reportando, porque se lo van a requerir clientes, entidades financieras, el propio consumidor. Hay otras normas que les van a exigir reportar determinados parámetros. En definitiva, el reporte en materia de sostenibilidad va a seguir teniendo un peso muy importante. Pero la señal que se da es muy, muy, muy confusa, y desde mi punto de vista es negativo, porque lleva a las empresas a replantearse cómo tratar con la sostenibilidad. Seguro que muchos oiréis eso de, bueno, esto era una moda y ya ha pasado, y me parece que eso es muy miope, es tremendamente equivocado, y en estos momentos de vaivenes regulatorios hay que tener un poco más de luces largas y de vista en el medio y en el largo plazo. Se ha revisado también la Directiva de Diligencia Debida en materia de sostenibilidad, como digo, en el marco de ese paquete Omnibus, pendiente todavía de aprobación final. Entraremos ahora en los trílogos, pero hay otras señales también quizá confusas. Pues, se ha hablado de retrasar de nuevo, por ejemplo, la aplicación del reglamento de deforestación sin que haya todavía una propuesta sobre la mesa. En fin, señales, como digo, mezcladas, que generan ruido, y muchas veces las empresas, nuestros clientes, pues andan despistados y realmente necesitan un poco de ayuda, de orientación y de certidumbre. Esto por dibujar un poco la foto a nivel europeo. Se me acaba el tiempo, pero quiero dar alguna pincelada sobre lo que está ocurriendo en España. Bueno, un detalle, una cuestión más relacionada con la Unión Europea. Claro, buena parte del paquete, creo que es importante mencionarlo, buena parte del paquete de la primera Comisión von der Leyen,
que se ha aprobado, se ha acabado de aprobar en algún caso en los primeros meses de este año, requiere de desarrollo, y todo eso va a seguir generando. Muchas veces nos encontramos con directivas, con reglamentos que requieren de actos, requieren transposición, requieren de actos delegados, actos de ejecución que van a seguir generando regulación ambiental, aunque se paralicen algunas iniciativas o se restrinja el alcance de algunas, pero hay otras que van a seguir dando guerra de alguna manera, ¿no? Pero decía, en España, ¿qué nos encontramos? Pues con buena medida la normativa española viene de la europea. Nos encontramos con que es necesario transponer algunas directivas, es necesario adoptar algunas normas para implementar parte del Green Deal. Y luego hay otros desarrollos pendientes a nivel puramente nacional. Lo que estamos viendo ahora mismo es que, a nivel nacional, todo lo que requiere normativa con rango de ley se ha frenado, se ha paralizado por la fragmentación que existe en el Parlamento y la dificultad de aprobar ciertas normas. Sale alguna cosa adelante. El otro día vimos cómo salió la Ley de Movilidad Sostenible, ¿no?, que tiene algunas obligaciones en materia de movilidad, pero en general en el Parlamento tenemos, por ejemplo, la Ley de Comercio de Derechos de Emisión, que transpone la revisión del régimen de comercio de derechos de emisión. Ya la retiró una vez el Gobierno, que es algo bastante inédito, porque en el Parlamento se la habían destrozado, le habían metido enmiendas de todo tipo, de temas que no tenían nada que ver, y la retiró. La ha vuelto a presentar y ahí está atascada. Está atascada también la propia transposición de la CSRD. Veremos qué pasa ahora con el paquete ómnibus. Probablemente se retome, pero veremos si logran sacarla adelante, porque si no, mientras tanto, seguimos teniendo las obligaciones de reporting en el marco de la normativa de 2018. Con lo cual, pues también aumenta la confusión, sobre todo para clientes, por ejemplo, multinacionales, ¿no?, que dicen, oye, yo aquí estoy reportando con la CSRD, pero pendiente de qué pasa con ómnibus, pero me estás diciendo que en España no está traspuesto, ¿qué hago con esto? Y luego, además, tenemos normativa adicional que incluye obligaciones de reporting que se aprueba mediante Real Decreto en desarrollo de otras leyes, ¿no? En desarrollo de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética se aprobó en la primera mitad del año el Real Decreto de Huella de Carbono. Y esto pues todavía les genera más confusión a las empresas. Todo lo que es posible regular mediante norma reglamentaria, mediante Real Decreto, sí que está poniéndose en marcha. Ese Real Decreto de Huella de Carbono, por ejemplo, o en materia de residuos hemos visto que se han lanzado distintas iniciativas. Precisamente en materia de textil, ¿no?, por ejemplo, también la primera mitad de año salió a información pública un Real Decreto sobre regulando el residuo textil, la responsabilidad ampliada del productor en ese ámbito. Se ha anunciado la revisión del reglamento del Real Decreto de envases, un Real Decreto en materia de residuos voluminosos, muebles y enseres, o incluso recientemente una revisión del Real Decreto de aparatos eléctricos y electrónicos. Aquí es donde estamos, como digo, con señales mezcladas, cierta confusión, probablemente con más necesidad que nunca de ir siguiendo los últimos desarrollos regulatorios, pero insisto en lo que comentaba hace un momento. Es importante en estos momentos, o diría que siempre, ¿no?, tener un poco la vista puesta en el largo plazo y de alguna manera seamos conscientes de que los fundamentales o los elementos subyacentes a toda esta regulación siguen estando ahí. El cambio climático sigue siendo un reto y una amenaza para muchas actividades económicas y para nuestra sociedad, y no tenemos más que fijarnos en fenómenos meteorológicos extremos, incendios que no son directamente consecuencia del cambio climático, porque el cambio climático sí que acentúa su intensidad, su frecuencia. Tenemos los niveles de concentraciones de gases de efecto invernadero en máximos. Estamos muy cerquita de alcanzar el umbral de 1,5 grados que establece el Acuerdo de París. Esas cuestiones siguen estando ahí. El Overshoot Day, el día en el que agotamos la capacidad, los recursos naturales con capacidad de regenerarse cada vez llega antes. El otro día se anunciaba también que hemos superado ya 7 de 9 límites planetarios, ¿no?, límites ambientales. Hace 2 años eran 6, un informe que se hace cada 2 años, ahora ya son 7. En fin, la crisis ambiental sigue estando muy presente y a eso va a haber que responder. Por eso, con esa vista puesta en el medio y largo plazo, yo diría que no nos quedemos con esa idea de, ha pasado la oleada de regulación en materia de sostenibilidad, esto ya no es prioritario, porque sigue habiendo mucha normativa en materia de sostenibilidad, pero además porque en el medio y largo plazo va a haber que seguir haciendo frente a estos retos ambientales, y la regulación, pues más allá de movimientos quizá excesivamente pendulares en algún momento, va a seguir jugando un papel en ese sentido. Nada más. Muchas gracias.